Somos todos una gran familia, con un mismo objetivo en la vida: ayudar a aquellos que lo necesitan y mejorar la calidad educativa. Somos uno en América Latina. El amor nos hace bien, no contamina. Nos unimos en talleres por las redes. Somos la comunidad que cada vez se hace más fuerte. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Bajo el sol caribeño y la sierra andina, el conocimiento fluye en mi América Latina. Junto a la familia Mentor, unidos de la mano cumpliremos la misión. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Junto a la familia Mentor, Naciones Unidas, hoy cantamos con el corazón. Oh, 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 oh. Con el corazón, mi familia Mentor. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Un saludo a nuestra familia de todos los países
países que nos acompañan en esta maravillosa jornada. Hagamos una lluvia de reacciones. Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay, que se siente el calor de esta hermosísima comunidad. ¿Dónde están Argentina, Cuba, Panamá, Chile, Perú, Uruguay? Juntos buscando mejorar la calidad educativa en nuestra América Latina. Un abrazo a México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico. Los queremos, familia. Un saludo a todos los que están en Estados Unidos y en Europa. Vamos por más y hagamos una lluvia de banderas de la familia Mentor para ver cuál es el país más participativo. Que Dios me los bendiga. Familia Mentor, estamos con el corazón. La familia Mentor. Muchas gracias a todos por estar presentes siempre en cada taller. No nos olvidemos cuál es nuestro propósito en esta vida. Somos la familia Mentor. Rompiendo las fronteras, quitamos las barreras. Todos los latinos comenten con su bandera. Oh, 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 oh. Cantamos con el corazón. Somos familia Mentor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo al lugar donde te encuentres. Yo soy Luis Fernando y junto con María Victoria les damos la bienvenida a Mentor Educación para Todos. En esta ocasión que vamos a tener un excelente webinar que está orientado en tips del aprendizaje, que va a ser impartido por el doctor Rogelio Bermúdez. Él es cubano, nos acompaña desde Ecuador, que en un momentito más se lo vamos a presentar. Y como siempre, y en todos los webinars, es muy importante que escuchemos algunas consideraciones que son importantísimas para el buen desempeño de este webinar. Y para eso, ustedes saben que siempre está María Victoria. Así que dale, Victoria. Muy buenas tardes, querida familia Mentor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos. Gracias por estar siempre presentes los miércoles de webinars gratuitos. Por favor, déjenos en los comentarios de qué país nos están mirando, cuál es su profesión y también cómo se sienten el día de hoy. Estoy viendo que nos están saludando desde República Dominicana, Cuba, Bolivia, México, Ecuador, Honduras, Argentina, Paraguay también. Muchísimas gracias a todos por participar. Los queremos mucho, familia Mentor. Y si no estoy saludando a algún país, por favor, háganme recuerdo ahí abajito de qué país está participando. También decirles una cosa muy importante, que el webinar queda grabado en la página Mentor Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro para que se le quede grabado y pueda volver a ver las veces que sea necesario. También, si es que les gustaría recibir la información del material que vamos a estar subiendo en la noche, y si es que les gustaría recibir todas las actividades que tenemos durante la semana, el año y también durante todo este mes, por favor, ahí abajito sigan la página, activen las notificaciones y denle like para que le lleguen todas las actividades que nosotros realizamos. Ya estamos con más de 92,000 seguidores y estamos rumbo a 100,000. Así que ayúdanos ahí abajito siguiendo la página. También, como siempre, tenemos un grupo del webinar, el grupo de WhatsApp, si es que usted quiere unirse, y allí también pasamos las actividades y pasamos el material, que en un ratito más le vamos a estar pasando el grupo de WhatsApp para que usted se pueda unir. Y dígame, por favor, querida familia, si es que ya están listos para comenzar este súper webinar. Y antes de comenzar, Luis Fernando, queremos saber quién es nuestro querido doctor Bermúdez. Claro que sí, les presentamos al doctor Rogelio Bermúdez. Él es cubano, nos acompaña en este momento desde Ecuador. Él es doctor en Ciencias Pedagógicas, máster en Ciencias Filosóficas y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Uzbekistán. Ha participado en múltiples eventos científicos en el extranjero. También ha publicado más de 15 libros sobre psicología y metodología de la enseñanza y el aprendizaje. Ha recibido múltiples premios por la labor investigativa desplegada, como por ejemplo le fue otorgado por el Consejo de Estado de la República de Cuba la distinción por la educación cubana. Asimismo, ha impartido cursos de posgrado en doctorados, maestrías, especialidades, diplomados, entrenamientos y tutorías sobre temáticas concernientes a la metodología de la enseñanza y del aprendizaje, a la psicología de la enseñanza, a la psicología del aprendizaje, a la psicología de la enseñanza y el aprendizaje para la educación superior y muchísimas otras
ramas que son de conocimiento y experiencia de nuestro querido doctor Rogelio Bermúdez. Así que con esta pequeña presentación le vamos a dar paso al doctor Rogelio Bermúdez, pero antes, Victoria, ¿cómo recibimos siempre a nuestros expositores? Y como siempre, querida familia Mentor, estamos con casi 300 personas en Facebook Live. Por favor, alisten sus deditos para que hagamos una lluvia de reacciones, una lluvia de likes y también de comentarios bonitos para que sienta el doctor el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos y por hablar sobre un tema tan, pero tan importante. Y también no se olviden, compartan este webinar en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, etiqueten a sus amigos para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy. Y dicho esto, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo suyo. Ahora sí. Sí, muchas gracias María Victoria y Luis Fernando por esta oportunidad que me dan para compartir mis conocimientos sobre psicología y que pienso que serán del interés para todos, sobre todo para la educación primaria o para la educación inicial o para la educación de párvulos, que son conceptos que se usan indistintamente cuando se trata del aprendizaje de los niños en los primeros grados. Yo desearía que consideraran el tema que vamos a abordar es un tema extremadamente importante porque se trata de los tipos o la clasificación de los aprendizajes en la edad infantil. Para nosotros entrar en materia, creo que es relevante considerar, me permiten compartir, ¿no? María Victoria, permítame compartir. Claro que sí. Considerar esta tipología de aprendizajes para la edad infantil. Decía el conocido Jean Piaget, ya en 1936, que decía él, desde el comienzo la percepción es influida por el movimiento como este lo está por aquella. Significa que todos los aprendizajes de hecho que estamos y que vamos a abordar en las primeras edades o en la edad infantil son aprendizajes de naturaleza instrumentales que tienen relación directa con el movimiento, si no es que sería mejor decir que pueden superponerse o pueden identificarse. El movimiento es percepción como la percepción es movimiento. Aquí viene un concepto importante que es el concepto de percepción. Generalmente las personas adultas cuando hablan, cuando se comunican con otras, siempre están diciendo, mi percepción del asunto es. No, yo no hablo de esa percepción. Yo hablo de la percepción en el sentido netamente psicológico, no en el sentido valorativo, como suelen abordarlo los adultos. Por eso el objetivo docente que nos hemos nosotros tratado considerado es caracterizar esa tipología de aprendizajes que están presentes en las edades tempranas de la ontogénesis. Para poder comenzar sobre este tema es importante considerar que la vida humana, es decir, al hablar sobre la vida humana, bien podemos hablar de reflejos. La vida humana es en extremo compleja. Por eso pudiéramos didácticamente dividirla en una vida biológica y en una vida psíquica. La vida biológica está compuesta por, como ahí está en la diapositiva, por reflejos incondicionados. Cuando nosotros nacemos como un amasijo de reflejos incondicionados. Esta vida biológica bien puede considerarse nuestra vida instintiva. Es decir, existen al nacer
determinados instintos que han sido identificados o que fueron identificados como instintos fundamentales o los reflejos incondicionados fundamentales por el fisiólogo ruso Iván Petrovich Pavlov, al cual en 1904 se le otorgó el premio Nobel por los estudios que realizó en la fisiología de la digestión. Iván Petrovich Pavlov es una persona cimera. Ya para 1935 se le había otorgado el título de el médico del mundo. Decía Iván Petrovich, los instintos fundamentales pueden considerarse en primer lugar el instinto de alimentación y dentro de él el instinto de succión. Así, por ejemplo, el instinto de defensa, cuando nosotros hay mucha luz, nos defendemos cuando esa pupila se contrae debido a la intensidad elevada de la luz. Hay un tercer reflejo llamado reflejo de orientación, que Iván Petrovich Pavlov decía, sin ese reflejo de orientación, nuestra vida pendería de un hilo. Ese reflejo de orientación se manifiesta precisamente cuando existe la llamada novedad de un estímulo. Cuando hay un estímulo novedoso, ese reflejo de orientación inmediatamente se manifiesta. ¿Para qué? Para salvarnos la vida. Lo mismo está el reflejo de reproducción, sin el cual la especie ya se hubiera extinguido. Y por último, el reflejo filial, que es el amor que sienten los padres por sus hijos. Si no fueran esos reflejos, si no fuera esa nuestra vida instintiva, sería poco probable que nosotros pudiéramos mantenernos en la existencia como seres humanos en esta tierra. Cuando hablamos de la vida biológica, cuando hablamos de los reflejos incondicionados, estamos aludiendo a reflejos que son innatos, reflejos que son naturales, reflejos que son atávicos, que son genéticos, que son heredados, reflejos que son per se, reflejos que son patrones fijos de conducta y sobre todo, lo más importante es que estos reflejos no son aprendidos. Sin embargo, por el otro lado, nuestra vida psíquica está pletórica de reflejos condicionados. Esos reflejos condicionados pueden dividirse según mis posiciones teóricas en reflejos inconscientes y en reflejos conscientes. Los reflejos inconscientes surgen alrededor de los 40 días de nacido del bebé, y el reflejo condicionado consciente surge, la llamada también conciencia de sí, alrededor de los 3 años. Aquí he puesto yo las características fundamentales del reflejo psíquico inconsciente. No confundir el reflejo psíquico inconsciente con el reflejo instintivo, que es una vida biológica. La vida psíquica es diferente a la vida biológica. El reflejo psíquico inconsciente es un reflejo perceptual inmediato y poco regulado. Sin embargo, el reflejo consciente es un reflejo conceptual, mediato y autorregulado. Para hablar a profundidad de estas cosas en el tiempo que nos han dado, existen preguntas de rigor que nos parecen a nosotros que son inevitables cuando hablamos de aprendizaje y cuando hablamos de la tipología de los aprendizajes. En primer lugar, tendríamos que responder a la pregunta ¿qué es aprender? ¿Cuándo comenzamos a aprender? ¿Para qué tenemos que aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Y cómo clasificar los aprendizajes humanos? Cuando hablamos de qué es aprender, no quiero darle una clase profunda sobre psicología, pero es importante que consideramos que todo aprendizaje implica un cambio. Si usted no ha cambiado su conducta,
lamentablemente usted no ha aprendido. De manera que el aprendizaje implica una modificación de nuestra conducta, una modificación de nuestra conducta instrumental, es decir, de habilidades y hábitos, y una modificación de nuestra vida cognitiva. Eso es importante. Ahora bien, ¿cuándo comenzamos a aprender? Nosotros comenzamos a aprender desde los 40 días de nacido. Antes no. Antes nosotros éramos, es decir, completamente seres biológicos puros. A partir de los 40 días que surge el psiquismo, nos convertimos en seres inconscientes. O sea, seres perceptuales, seres donde nuestro reflejo es inmediato con la realidad, y además ese reflejo psíquico inconsciente es un reflejo poco regulado. Quiere decir que el aprendizaje se produce en nosotros no cuando nacemos, se produce únicamente a partir de los 40 días de nacido. ¿Por qué? Porque surge el psiquismo. Hablamos del psiquismo humano. Este psiquismo, repito, es de naturaleza perceptual, inmediato y poco regulado. ¿Cómo sabemos que surge el psiquismo a los 40 días? Por el hecho que podemos observar. Hay un suceso importante, relevante, extraordinario en nuestra vida alrededor de los 40 días de nacido, que se le conoce como el complejo de animación o el complejo de vivificación. Quien observa con cuidado el comportamiento del niño cuando se acerca a los 40 días de nacido, va a observar que en él se producen muchos movimientos de sus manitos, muchos movimientos de sus piernecitas, movimiento de su cuerpo, y fija la mirada en el sentido de donde viene el estímulo, que generalmente es el adulto que lo está atendiendo. Este reflejo de vivificación que surge a los 40 días es extraordinariamente importante. Quien ha leído sobre esto sabe muy bien que los niños pueden morir de marasmo. Marasmo es un concepto que la psicología ha tomado de la medicina, que en la medicina significa falta de proteínas, pero que para la psicología significa falta de atención emocional hacia el niño. Quiere decir que aunque usted al niño le dé alimentos, el niño puede morir psicológicamente por el llamado marasmo o por la falta de atención emocional sobre él. Es importante que sepamos esto. Comenzamos a aprender alrededor de los 40 días de nacido porque surge el psiquismo. Quiere decir que la psiquis tiene una función que está delimitada en esta pregunta: ¿para qué tenemos que aprender? Y tenemos que aprender para poder ajustarnos, para poder adecuarnos tanto en el entorno natural que hemos nacido como en el contexto social al cual nos debemos. Quiera usted o no, necesitamos modificar, necesitamos construir aquello que no tenemos o modificar aquello que tenemos en aras de ajustarnos al entorno natural o al contexto social. Si esta adaptación no se produce, nosotros simplemente perecemos. Otra pregunta importante es: ¿qué es lo que nosotros, es decir, de qué somos susceptibles de aprender? ¿Qué podemos aprender? Y digo yo, los seres humanos solamente podemos aprender dos cosas:
podemos aprender hábitos y habilidades a los cuales yo le he llamado aprendizaje instrumental, y podemos aprender también conocimientos. Una tercera valoración sobre el tipo de aprendizaje que se puede producir en nosotros, creo que es poco probable. Por eso existe una última pregunta, que es cómo clasificar los aprendizajes humanos. Todos bien sabemos que para hablar de la clasificación, nosotros debemos asumir un criterio de clasificación. Digo yo, alguien pedía una palanca y un punto de apoyo para mover el mundo. Yo pido un criterio de clasificación para poder discriminar la tipología de cualquier fenómeno que se esté estudiando. Por eso, esta pregunta que está en el quinto lugar no es por gusto. Ella está ahí precisamente después de haber respondido qué es lo que podemos aprender. Por eso la clasificación de los aprendizajes que está en esta siguiente diapositiva, a la cual le he llamado tipos de aprendizaje, puede ser en virtud de esta tipología, está dada en función de los aprendizajes instrumentales y los aprendizajes cognitivos. Cuando hablamos de aprendizajes cognitivos, como la palabra lo indica, aprendizaje cognitivo o aprendizaje cognoscitivo, estamos hablando de que podemos nosotros construir conocimientos, pero también podemos construir instrumentaciones, es decir, podemos construir habilidades y podemos construir hábitos. Permítanme partir desde lo primero que nosotros podemos aprender. He considerado que el aprendizaje instrumental puede ser al mismo tiempo dividido en aprendizaje motor y aprendizaje intelectual. El aprendizaje motor se distancia del aprendizaje intelectual, en que el aprendizaje intelectual, como indica su nombre, está ligado necesariamente al aprendizaje cognitivo. Repito, el aprendizaje instrumental, yo le llamé intelectual porque está ligado al aprendizaje cognitivo. Por eso lo dividí en aprendizajes instrumentales e intelectuales que están dirigidos a la obtención de conocimientos, y aprendizajes instrumentales e intelectuales que están dirigidos a la aplicación de ese conocimiento aprendido. Quiere decir, en este sentido, nosotros estamos hablando del concepto de habilidad. Sin embargo, en el aprendizaje instrumental motor, estamos hablando de hábito. Todo hábito es un aprendizaje motor que tiene determinadas características que nosotros poco vamos a hablar ahora. Pero sí quiero, por ejemplo, que consideren que ese aprendizaje instrumental motor que aparece en la niñez temprana pudiera ser, por ejemplo, puedo dividirlo en reacción ante una señal. Es importante que nosotros sepamos cómo el niño aprende a reaccionar, miren bien, no ante un estímulo, sino a un estímulo que se ha convertido en una señal. Esto es importante porque el propio Iván Petrovich Pavlov hablaba del primer sistema de señales y del segundo sistema de señales o señales de señales. Cuando hablaba del primer sistema de señales, estábamos hablando de la reacción ante una señal como los aprendizajes instrumentales motores. Sin embargo, cuando hablaba del aprendizaje de señales, significaba que hablaba de aprendizajes cognitivos donde un lugar cimero lo ocupa la palabra o lo ocupa el concepto. ¿Cómo se produce, por ejemplo, en la niñez temprana la reacción ante una señal? El niño, por ejemplo, un niño muy enfermizo, cuando usted lo lleva reiteradamente al médico,
el médico le manda una inyección y el niño, en él se produce un dolor. Cuando eso sucede repetidas veces, ahora la bata blanca del médico se convierte en una señal de dolor. La bata blanca se convierte, escúchenme la palabra, en una señal de dolor. Por eso es que si usted lleva al niño, por ejemplo, a la carnicería y el carnicero tiene una bata blanca, el niño también va a comenzar a llorar, porque la bata blanca es una señal de dolor. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el aprendizaje instrumental motor de estímulo-respuesta. Quiere decir, esto que está aquí, ER, constituyó la fórmula fundamental de una corriente psicológica que se considera como la segunda fuerza en la psicología, que fue el conductismo, o también llamado en español el behaviorismo. El representante cimero del conductismo fue el norteamericano John Broadus Watson de la Universidad Johns Hopkins. John Broadus Watson, cuando escuchó hablar de los experimentos o del condicionamiento clásico que había tenido en Rusia Iván Petrovich Pavlov, quiso demostrar aquellos experimentos de Pavlov que había él tenido con los perros, quiso hacerlo en el ser humano. Y ya conocen ustedes o pueden buscarlo en la literatura especializada o en videos, el llamado el experimento en Little Albert. Para crear en Albert una fobia que antes no tenía, él consideró dar golpes sobre una barra metálica. Al niño se le presentó en primer lugar un conejo. Por lo menos es eso lo que he leído y estando en la universidad. Es decir, se le da un conejo y el niño lo toca sonriente, el pequeño Albert, un niño de 8 meses. Cuando se le presenta por segunda vez el conejo, John Broadus Watson golpeaba duramente sobre la barra de metal y producía un ruido estrepitoso. Eso hizo que el niño comenzara a llorar. Cada vez que el niño iba a tocar a su conejo, ahí se producía el golpe y por lo tanto como respuesta se obtenía el llanto del niño. Al poco rato, ya se podía quitar, eliminar el estímulo llamado el estímulo vital por un estímulo que era considerado estímulo neutro o estímulo indiferente. Quiere decir que cuando al niño solamente se le presentaba sin tocar ya la barra de metal, se le entregaba el conejo, el niño comenzaba de inmediato a llorar. Quiere decir que esta fórmula que está aquí fue una fórmula extraordinaria que habían introducido los conductistas para 1913 en contra de Sigmund Freud, porque decían ellos que Sigmund Freud no se había dedicado a la investigación objetiva de la conciencia. Por eso ellos debieran matematizar todo eso y lo llevaron a esta fórmula conocida como a todo estímulo una respuesta. Existe según esta fórmula, existe una conexión simple. Todo estímulo genera una respuesta. Sin embargo, también considero que existe un estímulo y su conexión con la respuesta, donde cada respuesta se convierte otra vez en un estímulo de otra respuesta. Por eso lo llamé el aprendizaje instrumental motor de estímulo-respuesta por encadenamiento. Este estímulo-respuesta por encadenamiento, a mi modo de ver, es importante en el aprendizaje infantil,
¿Por qué? Porque esta estímulo-respuesta por encadenamiento puede ser que se encadenen movimientos, dígitos o verbos o palabras. Quiere decir que en los niños no existe aprendizajes cognitivos como ustedes ven aquí. No hay aún aprendizajes instrumentales. Todos los aprendizajes son motores por reacción ante una señal o son motores por estímulo-respuesta por encadenamiento simple. Quiere decir que cuando el niño está en los primeros grados o en los grados preescolares, lo que debe aprender el niño son precisamente movimientos, dígitos o palabras, encadenamientos de palabras. Bien sabemos, por ejemplo, que el niño a través de la educación física aprende esos movimientos que se le llama, hay asignaturas que se llaman, son asignaturas sobre la psicomotricidad. Ahí entra el aprendizaje de instrumental motor por estímulo-respuesta por encadenamiento de movimientos. Bien sabemos, por ejemplo, cuando hablamos del encadenamiento de dígitos, bien sabemos que el niño debe aprender las primeras tablas. Aquí también en los movimientos, el niño aprende a mover su manito. El niño aprende a rasgar, aprende muchos movimientos, con lo cual son los primeros estadios de la preescritura. Hay movimientos para la A diferentes a movimientos muy finos para la E, otro para la I, y así sucesivamente de todas las letras o el abecedario que el niño debe estar presto a aprender. De esta manera, por ejemplo, cuando hablamos del encadenamiento de dígitos, nosotros bien sabemos que el niño debe aprender las tablas de multiplicar en primer lugar, debe aprender a restar, debe aprender a sumar, debe aprender a multiplicar y debe aprender a dividir. Todo eso es por un aprendizaje instrumental, motor, por estímulo-respuesta, por encadenamiento de dígitos. Por encadenamiento de dígitos. Sin embargo, al hablar del aprendizaje instrumental motor de estímulo-respuesta por encadenamiento verbal, a mi modo de ver, esto es algo sumamente importante, es muy importante. ¿Por qué? Ustedes bien saben que en las primeras edades y en los grados iniciales, el niño debe aprender precisamente a hablar. Para ello se le dan poesías, hay declamación de poesías, hay declamación de diferentes textos que el niño aprende, y eso se aprende dando una palabra y repitiendo la otra. Por ejemplo, cuando al niño se le va a presentar, quiere que se aprenda poesías como los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, y el besito que me diste lo tengo en el corazón, mamá. Esto significa que una palabra, escúchenme bien, una palabra antecede a la otra y constituye, por lo tanto, un encadenamiento. Ustedes no me dejarán mentir, aquellos profesores, por ejemplo, de la educación superior, o aquellos que han estudiado durante toda su vida, cómo el docente le ha exigido que se aprendan determinado concepto específico de la ciencia, y lo repiten como aves vocingleras, es decir, como la cotorra, como el papagayo, como el loro. Por eso este aprendizaje instrumental motor por estímulo-respuesta, por encadenamiento verbal en la educación superior es en extremo peligroso, porque el estudiante, en lugar de aprender a pensar, lo que aprende tiene lugar de aprendizajes instrumentales motores por encadenamiento verbales.
Y esto hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, si nosotros pasamos, digamos, por alguna escuela primaria, pasamos por una escuela donde existen aulas de la educación especial, ustedes no me dejarán mentir cómo salta a la vista, digo, por lo menos al oído, salta la bulla, el ruido enorme que hacen los niños hablando y el maestro gritando, cállense, cállense. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque el niño necesita, en él se exige construir este verbo, construir las cadenas verbales. Por eso es que los maestros de estos primeros grados son tan, a mi modo de ver, son aquellos que no solo comienzan las enseñanzas de que aprendamos a leer y a escribir, sino es que nos abren el mundo de dichos aprendizajes con los cuales nosotros obligatoriamente nos vamos a adecuar al contexto social en el cual nosotros vivimos. No es por gusto que en estas primeras edades también existen escuelas bilingües donde se habla, digamos, español y francés, donde se habla español e inglés, o donde se hablan dos idiomas. Creo que eso es plausible. Sin embargo, mi posición, claro, por una parte, el niño puede aprender dos idiomas en este periodo, porque el niño, hablando, como decían los pragmáticos, con su tabula rasa, el niño puede encadenar las palabras y aprender ese idioma lo más rápido posible, a diferencia de un adulto. Sin embargo, mi posición también es que hay que tomar cuidado. ¿Por qué? Porque si el niño aún no domina, digamos, el idioma español, ¿por qué debe usted estarle imponiendo el aprendizaje de otro idioma? La superposición o yuxtaposición de dos idiomas simultáneamente puede causar en el niño incluso retraso de su lenguaje. Bien sabemos, como le había dicho uno de los representantes cimeros del enfoque histórico-social, que fue Lev Semyonovich Vygotsky, el conocido psicólogo ruso, aunque él estudió historia en la Universidad de Lomonosov, se dedicó al estudio psicológico, en primer lugar, de la interacción entre las personas y cuál, por supuesto, de dónde salía, cuál era el origen de la aparición de las funciones psíquicas superiores, de las funciones psíquicas que él dividió en funciones psíquicas superiores, pero que al hablar de funciones psíquicas superiores, estaba considerando también las funciones psíquicas inferiores. Yo no hablaría de esa forma, pero también Lev Semyonovich Vygotsky nos legó que existe además periodos sensitivos. Eso lo había tomado de la maestra italiana María Montessori. Hay periodos sensitivos en los cuales los niños son más sensibles en el aprendizaje de algo especializado. Existe también, según Lev Semyonovich Vygotsky, los llamados principio de interiorización, al cual yo le añado el principio de exteriorización. El principio de interiorización implica que el niño, es decir, el aprendizaje que se produce en el niño, eso proviene de la interacción con el adulto. Ustedes seguramente no me dejarán mentir cuando decimos que los niños que se han criado solo con adultos y que no hay otros niños en casa o no han asistido a los círculos infantiles, esos niños se expresan mejor y la estructura o la sintaxis de la gramática y de su lenguaje es extremadamente plausible
en relación con aquellos o en comparación con aquellos que sí han asistido siempre a estar en relación con otros niños. Esto es importante conocerlo para saber lo que ahora le voy a decir. El aprendizaje cognitivo se diferencia del aprendizaje de las cadenas verbales. O sea, no tomen como aprendizaje de cadenas verbales lo que son aprendizajes cognitivos o viceversa. El aprendizaje cognitivo implica necesariamente pensamiento. El aprendizaje instrumental motor, no. El aprendizaje instrumental intelectual implica una relación directa con el conocimiento, pero en última instancia es instrumental porque estamos hablando de las habilidades. Digo yo, cuando hablamos de habilidades, es decir, cuando hablamos de los aprendizajes instrumental e intelectual que son para obtener conocimiento, hablamos de habilidades como por ejemplo la comparación, la clasificación y la valoración. Hasta ahora no creo que haya una tercera. Y cuando hablamos de los aprendizajes instrumentales e intelectuales para aplicar el conocimiento que nosotros hemos obtenido, entonces podemos hablar de la identificación, de la caracterización y sobre todo de la demostración. Aquí, en estos aprendizajes instrumentales e intelectuales, es lo que se ha escuchado en esta época decir aprender para aprender. Se globaliza, se sintetiza en el concepto de aprender a aprender, que por cierto es un concepto que ha sido tomado de aquellas máximas pitias que habían sido colgadas en el frontón del templo de Apolo en Delfos. Ahí, uno de esas máximas pitias decía aprender a aprender. Eso ha llegado a nuestros días como el aprendizaje de instrumentaciones intelectuales. Quiero decirles algo. Para poder obtener conocimiento, es necesario que nosotros aprendamos instrumentaciones intelectuales. No hay otro modo. Si el niño no puede comparar, si el niño no puede clasificar, si el niño no puede valorar, el niño no puede aprender conocimientos. En ese sentido viene en nuestro apoyo toda la relevancia y los aportes que en materia de psicología del desarrollo nos legó el ginebrino Jean Piaget. Jean Piaget fue genial en ese sentido. Por eso es que él hablaba en su teoría de 3 estadios, y el primero de ellos se consideró como el estadio de aprendizaje de instrumentaciones necesariamente puras. Por eso él habló del aprendizaje sensoriomotriz, que se extendía desde los 0 a los 2 años. Yo, compartiendo esto que le decía aquí, me alejo de las posiciones de Jean Piaget, en que una cosa es lo sensorial y otra cosa es lo perceptual. Todo aprendizaje es producto de la percepción. Nosotros existen modalidades de la percepción, digamos, la percepción auditiva, visual, olfatoria, gustativa, táctil, y por ahí comienzan todos nuestros aprendizajes. Por eso es que él decía, desde el comienzo, la percepción es influida por el movimiento, como este lo está de aquella. Es sumamente importante considerar que el aprendizaje de conocimientos no es un aprendizaje de cadenas verbales. Esto es una cosa
Y esto es algo muy diferente, no son la misma cosa. El aprendizaje de conocimientos, para que se produzca el aprendizaje de conocimiento, es necesario que nosotros, es decir, estamos obligados como docentes, como maestros, a enseñarle al niño habilidades. ¿Qué habilidades? Para mí, 3 habilidades para obtener conocimiento. Repito, la comparación, la clasificación y la valoración. Les digo algo, no son pocas las veces que los estudiantes llegan a la educación superior y no logran comparar. Por ejemplo, no logran comparar una teoría como es la teoría del ginebrino Jean Piaget, la teoría del desarrollo intelectual del niño por estadios, y compararla, digamos, con la teoría histórico-cultural de Lev Semyonovich Vygotsky. ¿Por qué? Porque no existe un dominio de la habilidad de comparar. Lo mismo sucede con clasificar. Clasificar significa formar clases. Pero usted forma las clases en virtud del criterio de clasificación que usted ha asumido. Por lo tanto, también llegan estudiantes de la educación superior que no dominan esta habilidad, es decir, la habilidad de clasificar. Una habilidad sumamente imperiosa, digamos, para los grados superiores, es la instrumentación intelectual de aplicación del conocimiento como la demostración. Cuando nosotros hablamos, le pedimos al estudiante demostrar, el estudiante tiene poco dominio del por qué eso tiene lugar y el por qué eso no debe tener lugar, que son habilidades que le pueden llamar habilidades investigativas, le pueden llamar habilidades de pensamiento, le pueden llamar habilidades académicas. Ustedes bien saben que la palestra educativa, la palestra de aprendizaje, la palestra de las ciencias sociales es, a mi modo de ver, muy, muy complicada, porque se trata de conceptos y generalmente no se dominan los conceptos. Nosotros bien sabemos, como decía Renatus Cartesius, decía él, definid cada palabra y libraréis a la humanidad de la mitad de sus errores. Por lo tanto, los conceptos que se definan en las investigaciones son extraordinariamente importantes. Y ustedes no me dejarán mentir que, por lo general, si usted le pregunta a alguien qué es una habilidad, uno lo define como una cosa, el otro define como la otra, el tercero la define bien distinto, y el cuarto y el quinto, y así multiplicidades de definiciones que al fin y al cabo lo único que hacen de la palestra de las ciencias sociales, de las áreas de las ciencias sociales, hacen una problemática que es incapaz de ser resuelto por los investigadores. Yo les llamo algo así como es un diálogo de sordos. Uno dice una cosa y el otro dice la otra. Perdónenme, por favor, por mi irreverencia con relación a estas ciencias. Por su parte, el conocimiento o el aprendizaje cognitivo debe su formación, debe su construcción a estas instrumentaciones intelectuales. Usted puede formar un conocimiento empírico, como lo dice la palabra, un conocimiento directamente extraído de la realidad, o un conocimiento teórico científico, que eso hay que irlo a buscar necesariamente a la universidad, considerando que la universidad significa universal, significa que todo el conocimiento que allí se imparte, que allí se aprende, es un conocimiento universal. No me dejarán mentir que si usted va a la China,
Usted siendo ecuatoriano o chileno va a la China y se enferma, no le hace falta buscar un médico ecuatoriano ni un médico chileno. ¿Por qué? Porque los estudios médicos, el conocimiento de las ciencias médicas es general para en cualquier lugar donde nos encontremos. Y esto es muy importante. Por lo tanto, digo, el único conocimiento que es absoluto es el conocimiento científico, porque es el conocimiento verdadero. Es el conocimiento verdadero. Sin embargo, el conocimiento empírico, que es un conocimiento que puede ser perceptual, producto de nuestra inmediatez, como lo decimos aquí, son aprendizajes inconscientes, producto de nuestra relación inmediata con el medio. Es considerarlo entonces que sí puede existir un conocimiento empírico que sea perceptual, pero también hay un conocimiento empírico que es de conceptos, y son todos los conceptos que usted ha aprendido durante su vida. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos definir el concepto de orilla, usted puede definirlo tanto desde la empiria como desde la teoría. Los físicos dicen que la orilla es el lugar donde se producen cambios de la luz, producto de otras cosas. Sin embargo, la empiria dice que la orilla es justamente donde se produce el término entre la tierra y el agua. La orilla del mar, la orilla del río y así sucesivamente. Esto es sumamente importante. Yo solo quiero que ustedes consideren que estos tipos de aprendizajes son, a mi modo de ver, esta estructura que yo he considerado aquí, es porque así es claro llevar a los docentes la proposición que le estoy haciendo sobre la tipología de aprendizajes. Por eso he dicho lo siguiente: existen aprendizajes de naturaleza inconscientes. Si todos los aprendizajes son psíquicos, si los aprendizajes psíquicos se sostienen en virtud de los reflejos condicionados, a diferencia de la vida biológica, entonces hay aprendizajes psíquicos inconscientes y aprendizajes psíquicos conscientes. Los aprendizajes de las primeras edades son aprendizajes psíquicos inconscientes. Por eso el niño no necesita del conocimiento en los términos que yo lo abordo, sino necesita de los aprendizajes de las cadenas verbales, que son aprendizajes inconscientes, son perceptuales. Por eso es que los aprendizajes del idioma, por ejemplo, en inglés se dice repeat after me, es decir, repita conmigo, repita, repita y repita. Son aprendizajes perceptuales e inmediatos. Cuando hablamos de inmediato, quiere decir, ahí está el prefijo in, que significa no media nada. Pero en el aprendizaje consciente, a partir de los 3 años, con el surgimiento de la conciencia de sí hay. Es decir, ahora el aprendizaje es inmediato. ¿Por qué? Porque entre la realidad y la imagen que yo tengo de ella, es media. ¿Qué es lo que media? Media el concepto. Por eso es un aprendizaje inmediato. Recuerden bien, nosotros sabemos que la vida psíquica inconsciente surge a los 40 días porque se manifiesta el llamado complejo de animación. Pero la vida psíquica consciente surge en ciernes a los 3 años, porque cuando usted le pregunta a un niño que lo pare delante de un espejo, ¿quién es ese?, le pregunta a usted, y él dice, yo, ese soy yo, y no le contesta con que ese es nené o ese es el nombre de él, sino que dice yo. Ahora, con la presencia del yo, surgen los aprendizajes
de tipo, sí, surge la conciencia de sí, pero esa conciencia de sí cuando llega, escúchenme bien, cuando llega esa posibilidad, en los aprendizajes inconscientes han recorrido desde los 40 días generalmente hasta los 3 años. Quisiera terminar con lo siguiente. Si yo le preguntara a ustedes, por ejemplo, traten de, quisiera darme a entender muy bien la pregunta que quiero formular. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿qué es decir, cuál fue el primer hecho que ustedes recuerdan en su vida y a qué edad tuvo lugar? ¿Cuál fue el primer hecho que ustedes recuerdan en su vida y a qué edad tuvo lugar? Y eso lo hiciéramos dentro de un aula. Nos daríamos de bruce con el impacto y con la sorpresa de que todos me iban aproximadamente a responder lo mismo. ¿Por qué? Porque ese primer hecho que nosotros recordamos tuvo lugar a una determinada edad, y esa edad es precisamente a los 3 años. Yo he dejado en mis libros esa pregunta como aquella pregunta que denota la edad en que nosotros pasamos de seres inconscientemente puros a seres donde ya ha surgido la conciencia de sí, donde surge la conciencia de sí. Por eso quiero que los maestros, quiero que las personas en general tomen en cuenta que esta propuesta que yo hago de los aprendizajes bien pueden dividirse en aprendizajes instrumentales, que son los aprendizajes que existen preponderantemente en las primeras edades, y el aprendizaje cognitivo, que puede ser empírico, que puede ser de naturaleza empírica o puede ser de naturaleza teórica o científica. A estos aprendizajes, a esta tipología, le podemos dedicar también otros minutos u otro tiempo en otro encuentro. Yo doy las gracias que ustedes me han escuchado, y un abrazo a todos por haber asistido a esta conferencia propuesta por María Victoria y Luis Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Nos encantó, también le encantó a toda la familia Mentor que nos están mirando de diferentes partes de Latinoamérica. Hemos superado las 500 personas en el webinar, todos lo están felicitando y agradeciendo por hablar sobre un tema tan, pero tan importante. Y antes de comenzar con las preguntas, también recordarles, querida familia Mentor, que hagamos una lluvia de reacciones, una lluvia de likes, de todos los comentarios bonitos para que nuestro doctor sienta el cariño y el agradecimiento que tenemos por acompañarnos sobre un tema tan importante, y también decirles que el webinar queda grabado en la página Mente Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. También lo puede compartir para que se le quede grabado y pueda volver a verlo las veces que sea necesario, y como queda grabado también nos ayudaría muchísimo si podría compartirlo en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, etiquetar a sus amigos para que puedan volver a ver la grabación. También, si es que les gustaría recibir el material, por favor ahí abajito dejen un corazoncito en los comentarios para que sepamos que les gustaría recibir el material. Y también no se olviden, sigan la página, activen las notificaciones y denle like para que no se pierdan del material, de las actividades que tenemos durante la semana, el mes y también durante todo el año. Ahora sí, pueden dejar sus preguntitas como ya lo han estado haciendo, y vamos a comenzar con la primera preguntita, doctor, que nos estuvo haciendo Laura. Nos dice, ¿cómo se puede fomentar la curiosidad y la exploración en niños para promover su aprendizaje?
Le voy a solicitar el audio, por favor. Ahora sí. Lo primero que yo algo decía cuando hablé en la conferencia, ¿no? Y es que generalmente los conceptos que se ponen en la palestra de análisis a través de las preguntas generalmente no coinciden con mi plataforma teórica, pero por supuesto debo llevarla a ella para poder explicar. Hablaremos del interés, hablaremos de la indagación, y yo creo que como bien dice, creo que es Laura, ¿verdad, María Victoria? Como dice Laura, si nosotros queremos que del niño surja un investigador, tenemos que proponerle siempre elevar su curiosidad e ir en la formación de ese pensamiento que en ciernes aparece a partir de los 3 años, pero que nada tiene que ver con aquellos del cuarto, del quinto grado, del sexto grado. Pero sí existe algo llamado actividad investigativa. La actividad investigativa puede estar presente también en los niños. Eso que nosotros le llamamos hipótesis en la educación superior, que nosotros le llamamos problemas en la educación superior, que nosotros le llamamos experimentación en la educación superior. También en la escuela, yo estoy convencido, yo he advertido que los maestros lo hacen y les ponen a los niños problemas un tanto de, no solo de matemáticas o de aritmética, sino también problemas de literatura, de la lectura de libros, de la construcción. Ahora hay una locura expresa de la construcción de legos, que los niños incluso inventan los propios legos y hacen de ellos maravillas. Es decir, sin embargo, estamos hablando durante toda la niñez ¿de qué? Estamos hablando de aprendizajes instrumentales. La persona adulta puede estar tranquila y usted le pregunta, ¿qué usted está haciendo? Y él dice, yo estoy pensando en alguna teoría, a lo mejor está construyendo una idea extraordinaria, pero el niño no. En el niño necesariamente existe una expresión que se le llama expresión manifiesta operacional, o al cual yo le llamo operación manifiesta instrumental. Para que se forme esa actividad investigativa, es necesario seguir los mismos pasos que se siguen, digamos, aunque no se crea en la educación superior, pero al nivel de la formación del primer concepto de pensamiento en el niño. Según los investigadores, existe un pensamiento manual concreto, existe luego un pensamiento por imágenes y luego existe un pensamiento por acciones. Yo no considero que en la edad primaria, que en la edad infantil existe el pensamiento, porque para mí pensamiento es conocimiento, pero sí hay que sostenerse, digo, ante todo, en la teoría del desarrollo del intelecto infantil que nos había legado el suizo ginebrino Jean Piaget. Y que esos primeros, recuerde que esa teoría se puede dividir en 3 estadios. Primero, sensoriomotriz, como él mismo lo dice, en este periodo o en este estadio sensoriomotriz solo hablamos de lo perceptual y solo hablamos de lo motriz, es decir, del movimiento. Hay que crear el hábito. Sin embargo, en un segundo estadio, él habla de un estadio operacional que lo divide en 2. El estadio preoperacional y el estadio operacional concreto. Esas son precisamente los hábitos o las primeras habilidades donde el niño debe comenzar. Recordamos uno de los experimentos de Jean Piaget
cuando colocó una bola de plastilina y delante, es decir, delante del propio niño, él tomó la bola de plastilina y la aplastó y le preguntaba al niño, ¿dónde hay mayor cantidad de plastilina? ¿En la bola o en la bola aplastada? Y generalmente el niño, como su reflejo de la realidad es perceptual, él hallaba mayor volumen en la bola aplastada que en la esfera que tenía delante con la plastilina. Por eso, todo lo que nosotros debemos hacer en términos de aprendizaje, sea para elevar el interés investigativo, o sea para formar los primeros hábitos en la actividad investigativa, es proponer al niño obligatoriamente problemas que él deba resolver desde la motricidad. Por eso se habla de la psicomotricidad gruesa y de la psicomotricidad fina. El niño debe aprender a escribir, el niño debe aprender a leer, el niño debe aprender a dar su opinión, pero las relaciones que establece no tienen nada que ver con las relaciones cognitivas que se establecen en el nivel superior. Pero los niñitos son un encanto. Digo, son un encanto en el sentido de que pueden incluso darnos a nosotros las pautas, la propia guía de cómo seguir paso a paso lo que nosotros debemos enseñarle. No es como quiera, solo manténganse en los aprendizajes instrumentales y sobre esa base van los niños a desarrollar su intelecto. Me parece que sí. Muchísimas gracias, querido doctor, por la respuesta. Y creo que a toda la familia Mentor les ha encantado este webinar, que ha tenido mucho contenido y muchísima información que es sumamente útil para el aprendizaje. Como siempre, ustedes saben, querida familia, antes de ya despedirnos, les vamos a comentar acerca de la actividad que tenemos este fin de semana. Y como siempre, ustedes saben que casi todos los domingos tenemos un taller internacional de educación inclusiva. En esta ocasión tenemos un taller que trata sobre el trastorno de déficit de atención, TDAH, y escala diagnóstica, protocolos, pruebas, valoración neuropsicológica, estrategias lúdicas y actividades de inclusión para el aula, que va a ser impartido por la doctora Mónica Pantoja, que nos va a acompañar desde México. Ella es doctora en salud pública, especializada en evaluación e intervención neuropsicológica. ¿Cuándo es este taller? Es este domingo 24 de marzo a las 2 de la tarde, hora de Bolivia, ¿sí? Entonces, quienes quieran participar pueden poner ahí en los comentarios, quiero participar. Ahora, ustedes saben que siempre tratamos de hacer que nuestros talleres sean lo más accesibles posible, y es por eso que este taller solamente tiene un costo de 20 bolivianos, que incluye el taller mismo en vivo en la plataforma Zoom, incluye material, incluye certificado, ¿sí? Ahora, para nuestra familia del resto de países de Latinoamérica, les vamos a mencionar cuánto es el costo del taller de acuerdo a la moneda de su país. No se preocupen que si no ven su país aquí, igual pueden participar y enseguida les vamos a decir dónde pueden escribir. Entonces, si usted está en Bolivia, el costo es de 20 bolivianos. Si usted está en República Dominicana, son 240 pesos dominicanos. Si usted está en Ecuador, son $4. Si usted está en Venezuela, son 160 bolívares. Si usted está en Paraguay, son 30.000 guaraníes. Si usted está en México, son 85 pesos mexicanos. Si usted está en Argentina, son 6.000 pesos argentinos. Si usted está en Panamá, son $4. Si usted está en Colombia, son 19.700 pesos colombianos. Y si usted está en Perú, son 16 soles. Entonces, querida familia, en este momento en los comentarios estamos anclando un mensaje donde hay un link. Ustedes pueden entrar a ese link y ese link los va a llevar automáticamente a un WhatsApp donde pueden solicitar la información específica de su país. También pueden encontrar la información del taller en la página de Facebook, es la publicación que está anclada. Entonces, para quienes quieran tener más información, pueden entrar a ese link que se acaba de anclar
en los comentarios y ahí pueden solicitar toda la información respectiva. Victoria, ¿algo más sobre el... También, querida familia Mentor, están preguntando muchísimo si pueden participar de otros países y claro que sí, pueden participar desde cualquier país o que ustedes gusten. Por favor, querida familia Mentor, también decirles de que entren al link, soliciten información y ya les va a avisar, ya les va a llegar la información de cualquier país que estén participando. También decirles que las inscripciones son hasta el día el domingo, pero siempre tenemos cupos limitados. En el anterior taller los cupos se agotaron el día sábado, así que los invitamos a todos de inscribirse lo antes posible para que no se queden sin cupos, ya que había muchas personas en el anterior taller que se quedaron sin cupos porque no podíamos aceptar más inscritos. Así que los invitamos, por favor, inscríbanse lo antes posible para no perderse el excelente taller que vamos a tener el domingo con la doctora Mónica Pantoja desde México. Así es, entonces, querida familia, ahí tienen toda la información y tienen el link donde pueden entrar para solicitar mayor información y específica de su país. Con esto, querida familia, solo nos resta agradecerle al doctor Rogelio Bermúdez por su excelente exposición, por la predisposición, también felicitarlo por todo este tiempo de carrera y de experiencia y, por supuesto, el agradecimiento especial por transmitirnos esos conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Tenga por seguro que la información y su conocimiento ha llegado a muchísima gente en América Latina que seguramente les va a ayudar muchísimo. Y lo que nos resta es mandarle un gran abrazo hasta Ecuador. Y a todos ustedes, querida familia, muchísimas gracias por acompañarnos miércoles a miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos en todas las actividades. Para quienes gusten, pueden acompañarnos el domingo. No se olviden que ustedes son realmente el canal por el cual toda esta información de grandes profesionales como el doctor Bermúdez llega a cada uno de los hogares de América Latina. No se olviden que los queremos muchísimo y ya nos vemos muy, muy, muy prontito. Vamos por más, querida familia, y que tengan un excelente, excelente resto de semana. Hasta pronto.